Hola, Bexi. Vamos a empezar por acá. Tenemos que ver algo más de enlace químico, aunque vamos a especificar que van a ser fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Hola, Estefanía. Por ahí hay que recordar los diagramas de Lewis. En algunos casos habíamos visto que los diagramas de Lewis podrían ser directos. Por ejemplo, yo te recomiendo que en el caso del carbono lo hagas directo. El carbono tiene o está en el grupo 4. Al estar en el grupo 4, siempre va a necesitar, bueno, casi siempre va a necesitar 4 enlaces. Como son 4 enlaces y hay 2 oxígenos por acá, en ambos lados coloco a los oxígenos, al carbono en el medio y sería un doble enlace y un doble enlace. ¿Ya? Eso es en el caso del carbono. Te dije que siempre necesitaba 4 excepto en el CO. En el CO de pronto es mejor utilizar la formulita, ¿no? Arriba recordarás que era 8 y acá el oxígeno es 8. Esto es 16. Esto es de la clase pasada, por si acaso. Abajo es número de grupo. Carbono es grupo 4 y oxígeno es grupo 6. Si no tienes tabla, mira acá, pero haz algo. ¿Ya? Esto sale 10. 16 menos 10 entre 2, semidiferencia. ¿Para qué hago eso? Para hallar los enlaces. Esto sale 3, o sea, hay 3 enlaces. Por ello, entre el carbono y el oxígeno habría 3 enlaces. Luego, para completar octeto, sabiendo que acá hay 6 electrones compartidos, faltaría 2 acá y 2 acá. Este sería su diagrama Lewis. Ah, mira, no sabía que había una señorita que se llamaba Lewis. Qué interesante. Ah, qué chévere. Sí, es la segunda parte de enlaces químicos. ¿Ya? Muy bien. Listo, sigamos. Acá, carbono, H4, hazlo de frente nomás. Carbono al medio y rodéalo de 4 H's, listo. El H recuerda que no necesita completar octeto y es feliz con 2, déjalo allí nada más. Carbono, como te recomendé, hazlo de frente. En el caso de algunos elementos, por ejemplo el oxígeno, que sabemos que está en el grupo 6, y justo para completar octeto le faltan 2, que esa es su máxima meta, y justo hay 2 H's pequeños, háganlo de frente, oxígeno con 2 enlaces, donde van a estar unidos obviamente los 2 H's. Y luego le completas octeto, ¿no? Le completas octeto y acá le faltaría 4 enlaces. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Ahora, NH3 igual, grupo 5. Grupo 5, para llegar a 8 le faltan 3, justo son 3 H's. Entonces, enlázalo con sus 3 H's por acá y para que complete octeto, acá faltan 2. Profe, ¿y solamente funciona con el H? No, puede ser, por ejemplo, con otro elemento, ¿no? Otro elemento, pero sabemos que si hay 3, ya sabes cómo lo vas a enlazar. ¿Ya? Entonces, ahí no solamente va a pasar con el H, ¿sí? Igual tenemos por acá, P-cloro 3. En el caso del P-cloro 3, la misma historia, mira, justo lo que yo te comentaba. Fósforo es grupo 5. Grupo 5 le falta 3 para llegar a 8 y justo son 3 cloros, dale. Entonces, acá el fósforo los unes con sus 3 cloros, obviamente le completas octeto a todos. En este caso el cloro y el fósforo sí cumplen octeto, así que sí lo vas a hacer. Y ahí estaría su diagrama Lewis. ¿Ya? Hoy, están que reaccionan, ¿no? Y ni caso me hacen. Ya les he dicho, soy celosa, háganme caso. En esta hora y media soy única y exclusiva. ¿Ya? Ah, ya, muy bien. Así que, por favor, sigamos. Fósforo 5, profe, acá hazlo de frente. Acá hazlo de frente. Oh, escúchame. Hazlo de frente. Fósforo, fósforo, grupo 5. Sabemos que está en el grupo 5 y justo son 5 flúor. De hecho, va a ser un octeto expandido, ¿no? De hecho, va a ser un octeto expandido y eso es lo que voy a realizar por acá. Fósforo
y los 5 flúors, obviamente a los flúors le completo octeto y al fósforo no. Profesora, acá yo tengo dudas. Esto yo sé que es un octeto expandido, ya, está bien. Esto yo sé que es un octeto expandido. O sea, no va a cumplir octeto, obviamente. Por lo menos, octeto expandido. Por lo menos el átomo central, ¿no? Porque el flúor sí cumple octeto, ¿eh? El flúor cumple octeto, pero el átomo central no va a cumplir octeto. Pero, profesora, el fósforo, ahí están sus 5 electrones. Sí, mira. Acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están sus 5 electrones del fósforo. Y en el caso del flúor están sus 7, porque recuerda que el flúor trae 7. Por eso es que acá flúor grupo 7, ¿no? Flúor trae 7 electrones. Entonces también ahí están sus respectivos electrones del flúor. Entonces sí es factible. ¿Ya? Eh, ¿Queda claro cómo van a ser la del octeto expandido? Otro ejemplo sería la del SF6. Azufre grupo 6. ¿Dónde está el azufre? Acá. Grupo 6, grupo 6 y justo son 6 flúor. No vas a hacer pues 8 formulitas, tampoco vas a rezarle a Dios para que te salga esto, ¿no? Hazlo de frente nomás. Grupo 6, 6 enlaces, ¿lo enlazo con quién? Con el flúor, obviamente. Y listo, se acabó tu problema. No vas a estar sufriendo en esto, espero. Ya, espero. ¿Sí? Otro ejemplo. A ver, por acá. Berilio cloro 2. ¿Cuántos enlaces necesita el berilio? ¿Cuántos enlaces necesita el berilio? Necesita el berilio. Exacto, necesita 2. No pequeño, no se ha ionizado. No, no, nada que ver. En realidad eso es por otro fenómeno, es hibridación. No, nada que ver con ionizado. Necesita solo 2 enlaces. Dos. ¿Qué pregunté? ¿Electrones o enlaces? Me distraje con la pregunta de Josué. Aguanta, aguanta, aguanta. Quiero ver algo. ¿Qué pregunté? Enlaces. Ah, ya. Si es enlaces, sí es 2. Porque por ahí me dijeron 4. Si fuera electrones, sí sería 4. 2 enlaces o 4 electrones. Ya, 2 enlaces. Entonces, acá, pequeños, háganlo también de frente. Hazlo de frente. Berilio con 2 enlaces, hazlo de frente. Obviamente, este no va a cumplir octeto. Me refiero a este átomo, no va a cumplir octeto. A esto le llamamos octeto incompleto. Ciertamente, igual no es octeto. Por más que diga acá octeto, no implica de que cumple octeto. Ya me ha pasado, ¿ya? De ahí terminando lo hago, Diana. Pasa que en el ácido sulfúrico es un problema. San Marquito, el diagrama de Lewis del ácido sulfúrico es diferente al que hace San Marco, el que hace UNI. Pero ya lo haremos. Si nos alcanza el tiempo, lo hago al final. ¿Ya? Y por acá HNO3. Acá sí es recomendable que hagas la fórmula, ¿no? Acá es 2, acá es 8 del nitrógeno y acá es 3 por 8. Si tú sumas todo esto sería 34. A ver, algebraicos. ¿Sale o no sale 34? Sí, no, ya, genial. A ver, hay en el otro parámetro. ¿Cuánto sale? Vamos a ver si han practicado. ¿Cuánto sale el otro? El parámetro de acá abajo, el B. 12, me quiero morir. Después dicen que yo soy la tóxica. Tóxica soy, de verdad, sí, 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 es fácil que soy yo tóxica, porque aún creo en sus mentiras, las mentiras de ustedes. ¿Cómo que 12? Gracioso, ¿no? Este es grupo 1, este es grupo 5. Ah, ya sé qué ha pasado contigo. Se te olvidó el 3 hoy. Recuerda que son 3. Recuerda que son 3. Sí, recuerda que son 3 oxígenos, entonces es 3 por 6. Ahí se les fue 24.
34 menos 24 entre 2 sería 5 enlaces. Al nitrógeno lo pongo al centro. Lo rodeo de sus oxígenos. Y este H con el H con el oxígeno, o sea, a ver, voy a hacerlo lento esta parte. Si es que tú en una fórmula química encuentras al H, y en la misma fórmula química hay un oxígeno, el H y el oxígeno prefieren estar juntos. No se va con el átomo central. Ya, el H y el oxígeno se van juntos. Entonces, así sería su diagrama. Pero hasta acá hay 1, 2, 3, 4 y un quinto enlace, porque son 5 enlaces, según la fórmula. Son 5 enlaces, entonces por acá le pongo el quinto enlace. Y sí, el H y el O son pinkies, como les dije alguna vez. Son pinky friends, forever. ¿Ya? Entonces por acá, este sería su diagrama. Bueno, es lo mismo, solamente que está volteadito. ¿Ya? Y el último ejemplo, a ver, hay en los enlaces del SO2, al toque, SO2. No, no, Presley, no te rayes ahí. No, no, no se define, en el SEO no se define si es dativo o no. Pareciera, ¿no? Pero no, no se define, no se ha llegado a definir. Más que eso, en realidad no existe dativo, eso solamente es teoría. No te rayes ahí. Ya, el SO2, sí, en efecto, tres enlaces. Y así sería su estructura, ¿no? Bueno, cada vez que le completábamos 6 acá, a esto se le llama, bueno, esto formaba, ¿qué cosa? Dativo. ¿Ya? Formaba un dativo. ¿Sí? Listo. Ya tenemos estos diagramas. ¿Para qué vamos a usar esto? Porque lo vamos a necesitar en el siguiente concepto. Polaridad molecular. Esta palabra polaridad ya te suena. Alguna vez lo hemos visto. Pero ahora vamos a cambiar tus esquemas. Se encuentra el hidrógeno y el cloro. Este es fortachón y este no tanto, pero tiene lo suyo. Se enlazan. Cuando se enlazan, como son dos fortachones, o sea, dos altamente electronegativos, dos átomos con muy buena electronegatividad, van a compartir dichos electrones. Van a compartir dichos electrones y acá están los electrones compartidos. Por lo tanto, acá tendríamos esto, ¿no? A estos electrones compartidos se les representa con una rayita que es el enlace y a los que no están compartidos se les coloca simple y sencillamente de esta forma. En algún libro indecente vas a encontrar esto. No se coloca así, ¿ya? Cloro, obviamente. No se coloca así. A los electrones no compartidos no se le coloca así. Solamente se le coloca rayitas a los electrones que están siendo compartidos. Pero siempre vas a encontrar por ahí. Profe, si en el examen de admisión encuentro eso, ¿qué hago? Digo que está mal. No, tú hazle caso nomás. Asume que estos son dos electrones que no están siendo compartidos. No se debería hacer eso, por cierto. Es anti-fashion, pero bueno. Por ahí lo he visto. ¿Ya? Entonces, acá dos electrones compartidos, no compartidos, perdón, dos electrones no compartidos, no compartidos y no compartidos. ¿Ya? Pero ahora, ¿tú crees que esta compartición sea equitativa? O sea, los electrones están justo en el medio de estos dos átomos, ¿o no será equitativo? Volvamos alguna vez les comenté el ejemplo de mi cena, ¿no? La cena. Yo puedo ir con mi mejor amiga a cenar, pero probablemente ella va a tener buen filo. Yo, mamífero pequeño, pues como poquito. Poquito entre comillas, ¿no? El punto es que la cena es de ambas, pero siempre va a haber alguien que de pronto va a comer un poquito más. A eso le llamamos que va a ser una compartición desigual. Muy bien, Rocío. Lo mismo va a suceder acá. Pero profesora, ¿cómo me voy a dar cuenta quién gana, quién no? Con la electronegatividad.
Ya, o sea, la compartición no va a ser nada equitativa, ¿no? Va a tener que depender de la electronegatividad. En este caso, el H es 2.1 y el cloro es 3. En este caso, el más electronegativo será ¿quién? El cloro. El más electronegativo será el cloro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Escucha esta parte, por favor. Como el cloro es el más fortachón, el más electronegativo, los electrones compartidos van a querer estar más tiempo con él. Vuelvo a repetir, como él es el más fortachón, el más electronegativo, los electrones van a estar más tiempo con él. Van a estar más cerca a este cloro. He allí que la densidad electrónica se representa así, con una esfera un poquito más abultada, porque los electrones tienden a estar más cerca al átomo o al núcleo del cloro. Ya los electrones estarán más cerca al núcleo del cloro que al núcleo del hidrógeno, porque este es el más electronegativo. Eso, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende entonces eso de que los electrones compartidos están más cerca al átomo de cloro porque el cloro es más electronegativo? ¿Sí? No hay preguntas, entonces sigo. Esa compartición desigual va a hacer que aparentemente, estoy hablando de aparentemente, ustedes dominan ampliamente RD. Aparentemente, tú que tienes más cerca los electrones, que dicho sea de paso son de carga negativa, aparentemente el cloro se carga negativo. Y como es aparente, le llamamos una carga parcial. Y este simbolito va a representar que es una carga parcial. No es una carga real, ¿eh? En los iónicos, la carga sí era real. El sodio sí era positivo de pronto y el cloro sí era negativo. Esto es real. Esto es porque realmente le ha transferido un electrón, ¿no? Realmente le ha transferido un electrón. El sodio y el cloro ha perdido un electrón. Acá no hay pérdida, ojo. Acá no hay pérdida. Acá sigue habiendo compartición. Solamente que esa compartición desigual hace que aparentemente, por eso la palabra, aparentemente se cargue negativo. Y así como él se carga aparentemente negativo, esto se va a cargar aparentemente positivo, porque los electrones están más lejos de su núcleo. Polo positivo, polo negativo, se está formando ¿cuántos polos? A ver, ¿cuántos polos se ha formado acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.000.000. Exacto, 2 polos. A esto le vamos a llamar un dipolo. Un dipolo. Exacto, un dipolo. ¿Sí? Debido a las cargas aparentes. Ojo, esto solamente es válido en covalentes, ¿no? Debido a las cargas aparentes. ¿Ya? Esto químicamente le llamamos momento dipolar. El momento dipolar es cuando, digamos, los electrones o la electronegatividad hace que este momento dipolar se dirija hacia el átomo más electronegativo. El momento dipolar, ojo, es una medida de dicha polaridad, de qué tan polar es esta molécula. Sí, es una medida de la polaridad. Se dirige desde el menos electronegativo al más electronegativo. Bueno, esto se mide en device, pero esto no le van a preguntar, por cierto. Solamente es informativo. ¿Sí? Va del menos a más electronegativo. Dicho sea de paso, mayor momento dipolar, habrá mayor polaridad. Ya, mayor momento dipolar, habrá mayor polaridad. Y eso también va ligado a la diferencia de electronegatividades, ¿no? Mayor diferencia de electronegatividades será más polar, más polar. ¿Ya? Ahora, no sé si notas, mira la imagen. Mira la imagen, las moléculas, como hay un puntito, una partecita azul y una partecita rojita, ¿no? Cómo las moléculas se van uniendo y se van, digamos, se van uniendo conforme a sus polos, ¿no? Alucina que el azulito es la parte positiva y la parte rojita es la parte negativa. Entonces,
se va formando así, ¿no? Azulito con rojito, azulito con rojito, azulito con rojito. ¿Por qué? Porque obviamente está polarizado. Eso significa que una molécula sea polar. Sí, ahorita vamos a llegar a la agüita. Sí, ahorita vamos a llegar a la agüita. Entonces, ¿queda claro eso? ¿Cómo vamos a medir la polaridad molecular? Ojo, la polaridad molecular, ya, la polaridad molecular es de la molécula. En ningún momento he hablado del enlace, es de la molécula. Estamos analizando toda la molécula, el todo. Otra cosa es que yo te hable de tipo de enlace, porque se acuerdan que había un tipo de enlace covalente, según la polaridad, y había enlace covalente polar y enlace covalente apolar. ¿Recuerdan eso para empezar? Vamos a hacer por partes, porque si no se me van a rayar. Sí, ¿recuerdan esto? Tipo de enlace covalente, que era, si ya son dos átomos distintos, el enlace, escucha bien, ¿eh? Dos átomos distintos, el enlace es enlace covalente polar. Si son átomos iguales, el enlace es enlace covalente apolar. ¿Ya? Pero ahorita yo no estoy hablando del enlace, yo estoy hablando de la molécula. Que en este caso, la molécula, vamos a decir que es polar. Ojo, la molécula, el todo, la molécula es polar. La molécula es polar. ¿Sí? La molécula es polar. Y esto, el enlace es covalente polar. No hagas tus teorías, por favor. Ya ahorita ya están alucinando ya ustedes ya. Están haciendo sus teorías así, ¿no? Profe, o sea, todo, siempre que la molécula tenga enlace covalente polar, ¿la molécula será polar? No, no hagas tus genialidades ahora, ¿ya? Por favor, no tiene nada que ver uno con el otro. Quizás el nombre sea el mismo, pero no son cosas distintas. ¿Ya? Vamos a analizar primero esto de molécula polar. No hagas teorías, por favor. A ver, decimos que una molécula es polar cuando es asimétrica, es decir, los centros de carga positiva y negativa no coinciden. Dicho en cristiano es esto. La molécula apolar o no polar es aquella en el que su momento dipolar resultante es cero. En cambio, la molécula polar es que el momento dipolar sea diferente de cero. Acá se me ha ido, es un mu sub R. Ya es mu sub R. ¿Sí? Probablemente por ahí todavía no se comprenda. Vamos a hacer este ejemplo. Justo hace un momento su compañero decía el agüita. Van a ver este video chiquitito nomás. Miren lo que va a pasar. Este personaje va, digamos, a frotar me parece que era un metal, va a frotar un metal o un objeto, y en el momento de frotar, ustedes saben por su física gimeniana, de que esto se va a cargar eléctricamente. Positivo o negativo, pero va a ser una carga. Vamos a demostrar que el agua es una molécula polar. Ya, partimos de esto. Vamos a demostrar que el agua es una molécula polar. Si es una molécula polar con otro objeto que tiene carga, debe reaccionar. ¿Cómo reaccionará? A ver, van a verlo ustedes. ¿Están listos, no? A ver, vamos a ver. Mira el agua, cae verticalmente, normal. Y miren lo que va a pasar, ¿ya ves? Ah, era un vaso. Mira cómo el agua se desvía. ¿Sí? El agua se va desviando. ¿Por qué? Al acercar, ni siquiera está chocando, al acercar. Y se desvía atrayéndose, ¿no? En una atracción. ¿Sí? Entonces, ya fue, ya hasta que alistaste ya se acabó el video, el cine. ¿Sí? Entonces, está demostrado que la molécula, ¿cómo es? La molécula es polar, debido a que
digamos, tiene de nuevo, ya, a ver, vamos a ver. Ahí está frotando, lo está cargando y el agua está cayendo. Mientras no lo acerca, cae verticalmente, ¿no? Hasta que ya lo acerca y mira cómo se desvía. Ya, pero se desvía en una tracción, ¿no? Sí, demostrado entonces que esto es polar. Exacto, porque en física no sé si les han comentado, el hecho de frotar en este caso un vaso descartable, hace que se ionice, que haya ganancia o pérdida de electrones. Si no me crees, hazlo. Agarra un plástico, agarra un vinifán, frótalo y acércalo a tus vellos y vas a ver cómo tus vellitos se cargan. Sí, exacto. Ya, exacto. Ya lo han hecho. Qué buenos experimentores son entonces. Vamos a continuar. Pero vamos a ver la parte, digamos, la parte teórica. ¿Cómo demostramos teóricamente? Porque no vamos a estar haciendo todos esos ejemplos pues con todas las sustancias habidas y por haber, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos teóricamente de que esto sucede, que pasa con el agua? Para empezar, el agua, su fórmula es esta, ¿no? H2O. Su diagrama Lewis hemos visto que es esto. Ay, me olvidé. Acá, ya, listo. Ese es su diagrama Lewis. Van a pensar conmigo, ¿ya? Te va a costar mentir. Van a, van a seguir, van a seguirme, por favor. Entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿quién es más electronegativo? Fuerte iba a decir, pero vamos a hablar propiamente. Entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos electrones, escucha, estos electrones compartidos van a querer estar más cerca al núcleo de este oxígeno. Entonces, como que va a jalar así. Su momento dipolar, así se le llama, es un vector, su momento dipolar va a irse o va a estar dirigido hasta acá, hacia acá. Va a dirigirse hacia él. La misma historia acá, porque está entre los mismos átomos, ¿no? Su momento dipolar va a ser dirigido acá. Ahora, también hay un momento dipolar por estos electrones que están libres. Como son de carga negativa, pequeños, negativo con negativo, ¿qué hace? Negativo con negativo se atraen, ¿no? Negativo con negativo se atraían, ¿no? Así era, ¿no? Creo. Ajá, se repelen, exacto. Se aleja, muy bien, se aleja. Entonces tú te vas a alejar. Su momento dipolar es alejándose. Y de él también, su momento dipolar es alejándose. Volvamos a su física jimeniana. Ya vas a caer, espérate, ahorita vas a caer. Ahorita caen. Siempre dicen lo mismo, siempre caen. Ya, escucha. Vectores. Esto es una suma de vectores. Algo así hacen, ¿no? Algo así hacen, ¿no? Creo que así, hacen así. El método del paralelogramo, creo le dicen, ¿no? Ponen acá y les va a salir una resultante. Algo así. Yo no sé cuánto será la resultante. Este será muy resultante. Pero la pregunta es, ¿esta resultante hay la posibilidad que sea cero? ¿Hay la posibilidad de que sea cero? ¿Sí o no? Hay la posibilidad de que esto, mira, acá la suma de este vector con este vector y este vector, puede ser que la resultante sea cero. Ah, no, yo hablo con Jiménez urgentemente. ¿Cómo que sí? Hoy, gracioso. Y ahora me dicen no. No, pequeños. ¿Por qué? Porque digamos, son vectores
Por ejemplo, pone un valor, si quiere estos 10, estos 10. Profe, y el ángulo, la única posibilidad para que esto sea igual a 0 es que esto sea así, ¿no? Polígono cerrado. O que sean fuerzas opuestas. No. ¿Ya? No, no hay forma. Esto de acá no hay forma. Ay, 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 pequeños seres. Profe, de nuevo. A ver. Atiende porque este análisis vas a hacerlo, ¿ah? En cada molécula. Así que atiende. Ay, chispa, se me fue. No quiere recibir. Ya, listo. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. De ahí regresamos con el agua. El berilio cloro 2. Este es más fácil. Berilio, su fórmula es esta, ¿no? Berilio. Y el cloro por acá y el cloro por acá. ¿Quién es más? Pregunta. Ajá, por eso les dije. A ver, espera, aguanta, aguanta. Pero ahorita vamos a regresar. Vamos a ordenar sus ideas. Síganme nada más lo que les voy a decir. Pregunta. ¿Quién es más electronegativo? Berilio o cloro. Revisen su tabla periódica. No, no quiero el valor, solamente quiero que me digan quién es el más electronegativo. El cloro, genial. Por lo tanto, su momento dipolar va a estar dirigido acá. Igual acá, ¿no? Su momento dipolar va a estar dirigido hacia esta dirección. Yo no sé cuánto es su valor, pero al tratarse de los mismos elementos, pregunta, mu sub A y mu sub B, ¿son iguales o son distintos? A ver, piensa. Este mu sub B se forma entre el berilio y el cloro, y el mu sub A se forma entre el berilio y el cloro. Exacto, son iguales. Ahora sí. Como son iguales, vectores que están en sentido opuesto, dirección, sentido, ¿no? Sentido es la palabra correcta. En sentido opuesto. Si están en sentido opuesto, ¿cómo es la resultante? ¿Cómo es la resultante? Cero. Si la resultante es cero, la molécula ¿cómo es? Apolar. No tiene polos, cero polos. Resultante cero, la molécula es apolar. Ahora vamos con el agua. En el agua era algo así, bueno, este es el diagrama. Acá están los enlaces y acá está el enlace y acá está el oxígeno, acá está el oxígeno y acá el oxígeno. Perdón, hidrógeno y oxígeno. Entonces, mira, este mu sub 1 y este es mu sub 1 porque se trata de los mismos elementos, ¿no? Momento dipolar entre los mismos elementos. Y por acá mu sub 2 y mu sub 2. La resultante de esto no hay forma de que sea cero. Esta resultante yo no sé cuánto va a ser, pero sé que va a ser diferente de cero. Y como es diferente de cero, entonces es una molécula polar. Bueno, acá te lo estoy dando de dato, ¿no? ¿Cuánto es? Esta D es device, es la unidad del momento dipolar. Pero eso no importa. Ya, lo que importa es que ustedes simple y sencillamente se fijen si el momento resultante es cero o diferente de cero. Lo único que tienen que hacer es suma de vectores. Pero por lo que veo, están un poquito ahí medio rayados, ¿no? Entonces, para ello, te traigo las reglas prácticas. Vamos a ver. Ya vamos a ver las reglas prácticas por acá. A ver, primera regla práctica. Toda molécula diatómica homonuclear. ¿Qué significará diatómica homonuclear? Homo, mismo núcleo. O sea, átomos del mismo elemento. Ejemplo, cloro 2 o 2N2. Toda molécula diatómica homonuclear es apolar. Ya, a ver, pregunta. ¿Esto será apolar?
Exacto, no. La verdad es que no. Profe, pero es homonuclear, sí, pero no es diatómica. Ya, no es diatómica. ¿Sí? Exacto, ajá, ya, ahora sí, ya ven. Lo bueno que cuando caen mis trampas ya están más alertas. Ya, listo. Siguiente ejemplo. Si la molécula es diatómica y heteronuclear, la molécula es polar. Por ejemplo, HCl, CO y NO, ¿no? Diatómica y diferentes átomos, entonces esto es polar. ¿Sí? Genial. Listo. Siguiente. Poliatómica. A ver, pregunta, ¿cuándo lo voy a considerar poliatómico? ¿Cuándo voy a considerar poliatómico? Cuando tengo un átomo, ¿no? Ahí será poliatómico. ¿A partir de cuántos átomos voy a utilizar esta tercera regla? Ya, puede ser dos pequeños, pero como ya el caso, cuando hay dos átomos, ya digamos, con la regla uno y con la regla 2 ya me es suficiente, exacto. Vamos a trabajar con tres o más. La tercera regla es para, digamos, moléculas que tengan tres o más átomos, ¿ya? La tercera regla es para átomos que tengan tres o más átomos. ¿Sí? Tres o más, ¿ya? Tres o más. ¿Vale? Ya. La tercera, la cuarta y la quinta regla es para que tenga, para moléculas poliatómicas. Pero te lo voy a explicar acá. A ver, primero, molécula A o PO. Molécula. Molécula A o PO. Molécula A o PO. Apolar. Perfecto. Apolar. ¿Por qué? Porque son átomos iguales. Átomos iguales y es diatómico, ¿no? Apolar. Esta molécula, A o PO, antipo. Esta es PO, exacto. Molécula PO, polar. La molécula, ya, listo. Este es el agua. Escúchame acá. Acá voy a utilizar estas reglas, pero te lo voy a explicar acá para que te sea más fácil. Si esta molécula dice, si el átomo central, que en este caso es el oxígeno, escucha, tiene que cumplir dos condiciones para que sea A. Vuelvo a repetir, tiene que cumplirse estas dos condiciones para que sea apolar. Basta que no cumpla con alguna y ya fue, es PO. ¿Sí? Tiene que cumplir con las dos para que sea A. Si no cumpliera con alguna, ya es PO. Primera condición, que el átomo central, y ojo, estoy hablando solo del átomo central, a mí me interesa acá el átomo central, no tenga, no tenga electrones libres. Y la segunda condición, que el átomo central esté unido a ligandos, en otras palabras, átomos o conjunto de átomos, átomo o conjunto de átomos iguales. Ya, copia rápido, 1, 2 y esto de acá. Me avisas cuando terminas de copiar. Y siguen con sus comentarios antiquímicos. Copia, oye. Apure.
¿Ya copiaste, Ángel? ¿Ya está? Ya está. Listo. Sigamos. Entonces, vamos a borrar. Analizamos entonces al átomo central. El átomo central en este caso es el oxígeno. Decimos, átomo central, electrones libres, ya fue. Primera condición no lo cumplió. La molécula es Po. Exacto, Teresita. ¿Ya? Ya empezaron con sus capturas de pantalla. He dicho que copien, nada que captura. Lo único que se captura acá son Pokémones. Ya. ¿Sí? Listo. Átomo central. Electrones libres, esto es Po. ¿Ya? Listo, sigamos. A ver. A ver, primera condición. ¿Quién es el átomo central? A ver. ¿Quién es el átomo central acá? El carbono. Pregunta, ¿el carbono tiene electrones libres? ¿Carbono tiene electrones libres? No. Todos sus ligandos, o sea, me refiero a ligandos a esto, ¿ya? Todos sus ligandos, él, él y él, es una flor, ¿son iguales o no? H, H, H y H, son iguales. Por lo tanto, como cumple con las dos condiciones, la molécula es apolar. ¿Ya? Apolar. ¿Sí? Siguiente. A ver, te ayudo. El átomo central es el nitrógeno. ¿Es A o PO? La molécula. Exacto. La molécula es PO. ¿Por qué? ¿Por qué es PO? ¿Cuál de las dos no cumple? ¿Cuál de las dos condiciones no cumple? Electrones libres. El átomo central tiene electrones libres. Ya, el átomo central tiene electrones. Siempre fíjense del átomo central, molécula polar. A ver, acá. Pregunta, ¿qué tipo de enlace tienen? Oye, ganso. ¿Qué tipo de enlace tienen? Como siempre caen. Ay, ay, ay.
Tipo de enlace, condenado. Tipo de enlace. ¿Cómo? Ah, bueno, ya. No, 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 nada que ver con homo. Hoy, gracioso. ¿Quién es el enlace? Él, pues. ¿Quién es el enlace? Él. Tipo de enlace, A o PO. Bueno. Eh, como son átomos distintos, el enlace covalente es polar. El enlace covalente es polar. Ahora, la molécula, ¿cómo es? La molécula, ¿cómo es? La molécula sí es apolar, exacto. ¿Por qué? Porque el carbono no tiene electrones libres y sus ligandos son iguales. La molécula, ya te había spoileado de que te ibas a confundir, ¿ya ves? La molécula es apolar, ¿ya? Como siempre. ¿Quién dijo que no iba a caer? Diferente. Ten en cuenta, enlace covalente polar es diferente con molécula polar. Al igual, ¿no? Enlace covalente apolar es diferente con la molécula apolar. Eso es distinto. Espero que quede claro. ¿Alguna vez en examen de admisión preguntaron acerca del CO2? Es más, en el examen de admisión te colocaron el diagrama Lewis, ¿ah? Alucina, estaba tan regalado. Te colocaron esto, este diagrama, así tal cual. Ni siquiera tenías que hacerlo. Bueno, lo que sí tenías que completar acá los electrones, ¿no? Y te preguntaban, era para completar, y en las alternativas había que era una molécula apolar con dos enlaces covalentes polares. ¿Alguna vez vino un examen de admisiones? ¿Ya? Para que veas. Sí, exacto. Todos los hidrocarburos, ojo, cuando hablo de hidrocarburos específicamente deben tener H y carbono. Todos los hidrocarburos son apolares. De ahí viene justo esta reglita de la solubilidad. Ya, ese meme parece broma, pero ¿por qué los osos blancos se disuelven en el agua? Porque son polares, ahora lo vas a comprender. ¿Por qué sucede eso? Porque lo polar se disuelve en lo polar y lo apolar se disuelve en lo apolar. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver. Las sustancias que tengan polaridad semejante se disuelven entre sí. Lo semejante disuelve lo semejante. No sé si alguna vez, sí les he comentado, alguna vez recuerdan que yo les comentaba de que tuve digamos, la coincidencia de crecer en un lugar donde habían, o bueno, no sé si crecer, pero sí conocí a varias personas que eran mecánicos o cosas así, y que ellos estaban muy, digamos, siempre estaban en contacto ¿cómo se llama? Con, bueno, con la grasa, ¿no? Con la grasa o el aceite del carro. Y yo les comentaba que estas personas lavaban su ropa en gasolina. Ahora, yo obviamente tardé años porque era muy pequeña, pero tardé años en darle la base teórica, ¿no? La base teórica de por qué ellos lavaban su ropa en gasolina. ¿Ya? Porque la grasa, al ser las grasas suelen ser apolares. Para empezar, las grasas suelen ser moléculas apolares. Y ustedes acaban de ver que el agua es una molécula polar. Y acá dice que los semejantes se disuelven los semejantes. Por eso es que el agua no, cuando ustedes lavan y les ha caído grasa, ya fue. El agua no puede ayudarte a limpiar esas manchas de grasa. ¿Sí?
No pueden ayudarte a limpiar esas manchitas de grasa. ¿Ya? Ahora, algunas reglitas prácticas por acá. Solventes polares como el agua, el etanol, ya apréndelos porque a ti te van a preguntar. Se tiene esta molécula, CH4. ¿Se disuelve en el agua? ¿Verdadero o falso? ¿Se disuelve en el agua? Lo primero que tienes que hacer es ver si la molécula es A o PO. Entonces tú haces tu diagrama Lewis, utilizas las reglas prácticas que te acabo de decir y vas a determinar que esta molécula es A. Y sabemos que el agua es PO. Entonces esto sería falso, porque una sustancia apolar no puede disolverse en una sustancia polar. ¿Queda claro esto? Al igual también te van a preguntar de algunos solventes apolares que son característicos. Siempre te preguntan de estos. Estos son tetracloruro de carbono. Siempre preguntan con el tetracloruro de carbono. Y el benceno. Tetracloruro de carbono y el benceno son solventes apolares. Justo hace rato su compañero hablaba, ¿no? De los hidrocarburos. Por ejemplo, los hidrocarburos ya son sustancias apolares. Entonces, ¿qué decimos? Ustedes, por lo menos en el ciclo básico, hemos visto esto. ¿Cómo se le llamaba a esto? A ver si se acuerdan. Ciclo básico, penúltima clase del ciclo básico. ¿Cómo se llamaba esto? Oye, ahí sí nadie habla, ¿no? Propano, ajá, propano. Es un hidrocarburo, perdón. Es un hidrocarburo. El propano es un hidrocarburo. Pregunta, ¿en dónde se disuelve? ¿En el agua o en el tetracloruro de carbono? Profe, el tetracloruro de carbono nunca me lo nombraron. Bueno, ya sabes. ¿Dónde se disuelve el propano al ser un hidrocarburo? ¿En el agua o en el tetracloruro de carbono? En el agua no. ¿Dónde sí lo hace? En una sustancia apolar. ¿Quién es esa sustancia apolar? El tetracloruro de carbono. Acá. Así te pregunto. Así te pregunto. Entonces, sería bueno que tú estas sustancias lo manejes, ya, para que tú lo hagas más rápido. ¿Sí? Recuerda que el tetracloruro de carbono es apolar. Por si acaso, en orgánica, en química orgánica, cuando veamos química orgánica, nuevamente te voy a preguntar de esto, por favor. ¿Ya? Así que siempre repasa, más que porque te pregunte, para que tú puedas ingresar rápidamente a la universidad. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos la explicación de por qué el agua y el aceite no se mezclan. El aceite es una mezcla de compuestos no polares, las grasas. Y el agua es una sustancia polar. Entonces, esto no se mezcla. Por eso les decimos mezclas, también recibe otro nombre, mezclas no miscibles. Porque a las soluciones que sí se mezclan homogéneamente, las soluciones que sí se llegan a mezclar homogéneamente, les llamamos miscibles, mezclas miscibles. A ver, no sé si hay alguna pregunta acá porque hay muchos términos nuevos. Hay muchos términos nuevos que quizás estés viendo por primera vez. Preguntas, me voy a detener un rato ahí. Si es que no hay preguntas, ya sigo. ¿Hay alguna pregunta allí? Estaba preguntando si, bueno, estaba indicándoles si es que ustedes tienen alguna pregunta. Como hay tantos términos y cosas que recién están viéndolo por primera vez. Miscibles, ya. Miscibles es cuando la mezcla, miscible es cuando la mezcla es homogénea. En otras palabras, las soluciones. Puedo repetir, miscibles es cuando la mezcla es homogénea. O sea, se ha mezclado perfectamente y ha formado una solución.
En cambio, no miscible es cuando la mezcla es heterogénea o se notan las fases. Eso es no miscible. El agua y el aceite, por ejemplo, es una mezcla no miscible. ¿Ya? ¿Por qué son no miscibles? ¿Por qué una solución, o por qué una mezcla, perdón, por qué una mezcla es miscible o no es miscible? ¿Quién lo explica o cómo se explica eso? Por la solubilidad, lo que acabamos de aprender ahorita. ¿Ya? Lo que acabamos de aprender ahorita. ¿Por qué el agua y el aceite no se llegan a mezclar homogéneamente? Porque sí se mezclan, ¿no? Pero lo hacen heterogéneamente. ¿Por qué el agua y el aceite no se mezclan homogéneamente, uniformemente, si lo quieres ver desde con otra palabra? Porque son sustancias no miscibles. Porque una de ellas es una sustancia apolar y la otra sustancia es polar. ¿Queda claro entonces eso? ¿Ya lo anotaron? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo claro? Listo, entonces sigo. Y finalmente, las no miscibles se mezclan heterogéneamente. Bueno, pequeño, te contaré que el curso de química es mucha teoría. Es prácticamente todo teoría. Y eso, la próxima semana, agárrate porque va a ser full teoría. Traigan su chocolate la próxima semana, su Red Bull. ¿Ya? Así que, listo. Consideraciones acá, tienes que aprender a hacer tus diagramas Lewis. Aunque algunas veces te lo van a dar, ¿no? Y bueno, vamos a terminar con las fuerzas intermoleculares. ¿Qué cosa es una fuerza intermolecular? Nosotros ya tenemos una noción de lo que es intranet e internet, ¿sí o no? El internet, inter, con otros, ¿no? Con otros, digamos, con otros usuarios. Intranet es mi propia cuenta, ¿no? Así como ustedes tienen su intranet en Pitágoras. Lo mismo hay, o bueno, lo mismo sería cuando nosotros decimos que existen tipos de atracciones intra dentro de la molécula o fuera de la molécula, ¿no? Fuera de la molécula sería intermolecular. A estas fuerzas intermoleculares les vamos a llamar, o bueno, van a tener un nombre específico, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Fuerzas intermoleculares son las que se dan entre moléculas. ¿Ya? ¿Quién es mayor? No sé si la semana pasada creo me preguntaron. ¿Quién es mayor? ¿El enlace covalente o el enlace iónico? El enlace iónico es el más fuerte de todos. Luego le sigue el enlace covalente. El enlace metálico, covalente. El enlace metálico realmente está varía, fluctúa mucho. Luego le sigue acá el puente de hidrógeno. ¿Ya? Luego el dipolo-dipolo y luego London. Pero vamos a ver recién estas tres. Estas ya las vimos. Recién vamos a ver estas tres. Pero estas tres son fuerzas entre moléculas, intermoleculares. ¿Ya? Entre moléculas. ¿Para qué me sirve esto? Para poder ver los puntos de fusión, para poder analizar los puntos de fusión, los puntos de ebullición, ¿sí? Cosas como esta. ¿Ya? Eh, ¿Anotaron esto, por favor? Para poder continuar, por si acaso. ¿Ya? Obviamente requiere más energía para romperlos que poder hervir. Por eso es que ustedes pueden hervir, pues, el agua, ¿no? London, discúlpame. No lo escribí bien. Vamos a arreglarlo. ¿Por qué nosotros en casa podemos, digamos, hacer hervir el agua, ¿no? O pasarlo de estado líquido a estado gaseoso?
¿Y por qué en casa no podemos separar el sodio del cloro? Ah, ya, porque el sodio y el cloro lo que los une es un enlace. Para ello necesito hornos más sofisticados, ¿no? Y que alcancen mayor temperatura que mi simple cocina de gas. Sí, Grover, exacto. ¿Ya? Sí, no, pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Y bueno, en cambio, esto de hervir el agua, cualquiera lo puede hacer, ¿no? En casa me refiero. ¿Por qué? Porque no necesitas tanta energía calorífica para poder hacer esto. Por eso es que te comentaba que las fuerzas intermoleculares están muy ligadas a sus puntos de fusión, puntos de ebullición y con ello los cambios de estado. Ya, ¿alguna pregunta aquí? Me avisan si ya terminaron de copiar o de anotar esa partecita para ver el otro punto. Dipolo, dipolo, dipolo. Igual está en el otro, sino que era para que te guíes. Igual lo voy a volver a repetir. Hay una parte donde dice eso. Pero es para que te guíes ahorita. ¿Ya? Dipolo, dipolo. Mejor te voy a poner la parte. Ya, a ver. Ahí está la parte bonita. Como ves, hay London, dipolo, dipolo y puente de hidrógeno. ¿Ya? London, dipolo, dipolo y puente de hidrógeno. A ver, pregunta. ¿Esta molécula es A o PO? A o PO. A, exacto, apolar. CO2, su diagrama Lewis es este. A o PO. A, listo. HF, ¿qué tipo de molécula es esta? A o PO. PO, exacto, polar. Y el agua también es polar, ¿no? Sí, polar. Mira por acá. Estamos viendo que apolares, las moléculas apolares, solamente que tienen. Las moléculas apolares solamente que tienen. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular tienen? London. Vuelvo a repetir, las moléculas apolares solamente tienen London. Es más, todos tienen London, ¿no? Todos tienen London. Él tiene London, él tiene London, él y él. Pero en las moléculas apolares lo único que hay es London. En cambio, en las moléculas polares hay dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y bueno, obviamente London. Vamos a hablar de dipolo-dipolo y puente de hidrógeno en la siguiente diapositiva. Pero para terminar esta, mira acá el punto de ebullición. El punto de ebullición de una molécula que tiene solo dispersión de London es bajísimo, mira, menos 78. Esto es bajo cero. Son bajos a comparación de cuando tiene dipolo-dipolo, ¿no? Por eso yo les decía que mayor es puente de hidrógeno, luego le seguía dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, eso es lo que ustedes copiaron, y luego le seguía London. No sé si ahora ya lo comprendieron mejor, ya viendo los valores, ¿no? Esto es lo que sucede si es que tienes que comparar las fuerzas, ¿no? Primero
Es puente de hidrógeno, luego dipolo-dipolo y finalmente London. Ahora sí queda claro eso. ¿Alguna pregunta allí? Ya. ¿Alguna pregunta allí? Nada, sigo entonces. Ahora vamos a ver cada uno de estos, ¿no? Vamos a ver London. London pequeños es solamente en molécula. A ver, vamos a ver. No, solamente no, ahí me expresé mal. London hay en todo tipo de moléculas, pero escúchame. A ver, esto es una molécula, H y H. Esto es otra molécula del mismo tipo, H y H. Y esto otra molécula, y esto otra molécula. La interacción que hay acá entre moléculas, porque acá va a haber una interacción, a esta interacción le llamamos fuerza de London. O le llamamos fuerzas intermoleculares. Mejor vamos a ponerlo de manera general. Le llamamos fuerzas intermoleculares. En cambio, a lo que está acá adentro, esto de acá, les llamamos enlaces propiamente dicho, ¿no? Aunque a veces San Marco dice enlace London, así le pone, medio raro, pero bueno. Cuando hablamos acá intramolecular o dentro de la molécula, hablamos de enlace iónico, enlace covalente. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cuándo es, y acá en intermoleculares hablamos de puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo y London? ¿Ya? Entonces, quiero que quede bien marcada la diferencia de lo que es intra-inter. ¿Ya? Entre moléculas, o sea, esta molécula y esta molécula hay una interacción, una fuerza, una atracción. Esta atracción puede ser puente de hidrógeno, dipolo-dipolo o London. Pero dentro de la molécula es iónico o covalente. ¿Queda claro eso? Sí, no hay preguntas ahí, ¿no? Bueno, supongo que sí queda claro. Continúo. Ahora, pero estas fuerzas intermoleculares, cuando son moléculas apolares, cuando son moléculas apolares, solamente hay London. Cuando son apolares, solo hay London. Cuando son apolares, solo hay London. London hay en todas, por cierto. Pero cuando son moléculas apolares, solo hay London. Cópialo si deseas, anótalo. Por ejemplo, acá, ¿no? Esto es una molécula apolar, y eso también será una molécula apolar. La interacción que hay entre estas dos moléculas solamente será tipo London. ¿Ya? London también hay en las moléculas apolares y en los gases nobles, pero esto déjamelo un ratito. Esto de apolares déjamelo un ratito. Queda claro que acá solo hay London en moléculas apolares. Eso es lo que te van a preguntar. A ver, por ejemplo, si yo tuviera CH4 con otra molécula de CH4, ¿qué tipo de interacción habrá acá? Bueno, primero me fijaré qué tipo de molécula eres. CH4, su diagrama Lewis es esta. Por lo tanto, es una molécula A. Y si es una molécula apolar, acá solamente habrá London. ¿Quedó clarísimo eso, pequeños? ¿Sí? Ahora, en cambio, cuando una molécula es polar, recuerden que cuando era polar, se formaba cargas aparentes, ¿no?
incluso más definidas que en este caso. Entonces se formaba un dipolo por acá. Ustedes mismos lo colocaron, ¿no? Dipolo y dipolo. Por eso es que esto se le llama interacción dipolo-dipolo. Y esto es clásico en moléculas polares. Moléculas polares. Escucha, espera, Manuel. ¿Ya? Ahora escucha, mire. Acá en esta interacción dipolo-dipolo, también hay London. London hay en todas. London hay en todas. Solamente que predomina ¿qué cosa? Predomina dipolo-dipolo. Pero hay London. No sé si me dejo entender. Vuelvo a repetir. En una molécula polar hay interacción London. Pero predomina dipolo-dipolo. ¿Queda claro eso? ¿O no? Como ustedes, ¿no? Ustedes saben por su biología que ustedes, siendo varoncitos, tienen hormonas, bueno, o nosotras, ¿no? Siendo mujeres, tenemos hormonas masculinas. Pero no por eso somos hombres, pues, ¿no? No creo. ¿Por qué no somos hombres? Porque en nosotros predomina las hormonas femeninas. Pero eso no quita que haya hormonas masculinas. Igualito acá. Hay de los dos, pero predomina el dipolo-dipolo. Pero hay una, digamos, hay un dipolo-dipolo especial. Y este especial es el puente hidrógeno. ¿Con quién ocurre eso? Cuando la molécula, mira por acá, cuando la molécula acá tiene esto, acá mejor. Cuando el hidrógeno de una molécula interactúa con el flúor o interactúa con el oxígeno o con el nitrógeno, el famoso FON. Alguna vez en básico yo te decía, el FON, acuérdense del FON. Y el FON no es cualquiera, el FON son los tres elementos más electronegativos de la tabla periódica. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? El FON son los tres elementos más electronegativos de la tabla periódica. Por eso es que su interacción de ellos es mucho más fuerte, incluso más fuerte que el dipolo-dipolo. Mucho más fuerte que el dipolo-dipolo. Ojo, el puente de hidrógeno es un caso especial de dipolo-dipolo. Solo que por ser o es la interacción con los tres más fortachones de la tabla periódica, entonces su interacción es mucho más. He allí que si no fuera por esto, el agua no herviría a 100 grados Celsius, ¿ah? El agua realmente debería hervir a mucho menos. ¿Pero por qué hierve a 100? Porque tiene este bendito puente de hidrógeno. Y ustedes saben que el puente de hidrógeno es el mayor de todo, bueno, el mayor de estas tres, ¿no? El mayor de estas tres. El agua es un claro ejemplo de puente de hidrógeno. Acá voy a colocar. Ojo, agua con otra agua. Acá hay interacción puente de hidrógeno. Amoníaco, NH3 con otro NH3. Esta interacción, puente de hidrógeno. ¿Ya? En los alcoholes orgánicos, ya cuando veamos en química orgánica, alcoholes orgánicos, habrá puente de hidrógeno. Ya eso lo veremos en química orgánica. Entonces, ¿queda claro eso, pequeños seres del mal? Sí, listo. Vamos a practicar entonces. Nos queda 5 minutos. Mira, voy a hacer este diagrama Lewis porque así, porque es complicado realmente hacer este. El NH4, tú acuérdate siempre, el NH4 es así. El NH4 se hace así. H, 4 enlaces. Por acá, corchete. Y esto siempre un positivo.
Este es el NH4. NH4 positivo. Y se va a unir con el cloro, que es un negativo. Y el cloro va así. -1. Esto sí saben por qué, ¿no? El cloro saben que tiene que ir, como es el no metal, va rodeado de sus 8 electrones y cargadito con 1 porque él va a ganar 1. ¿Quién se lo va a dar? Esta molécula. Dicho sea de paso, vamos a ver estas preguntitas. Dice, ¿hay 5 enlaces covalentes simples? Falso, porque hay 4, solamente hay 4 enlaces. Hay 4 enlaces covalentes simples. Solamente hay 4. Tú y tu profe. O sea que en este compuesto hay covalente y hay iónicos, ¿sí? O sea, ¿puede pasar eso? Sí, ya lo estás viendo. ¿Cómo es eso de que por ahora no es tan relevante saber cómo serán las fuerzas del onda? No entendí muy bien eso. A ver si me aclaras eso. Ya, entonces acá, la primera falsa. Todos los enlaces son apolares. Falso, ¿no? Porque los enlaces, este enlace covalente es polar. Porque son entre átomos distintos. Esto es falso. Todos los átomos cumplen octeto. Desde que ya veo el hidrógeno, esto es falso. Vuelvo a repetir, desde que ya veo el hidrógeno y como me dicen todos los átomos, esto ya es falso. Porque el hidrógeno no cumple octeto. Por descarte, entonces, profe. El ion cloruro tiene 4 pares de electrones no compartidos, sí, pues, ¿no? Porque esto no lo comparte. Esa sería la respuesta. ¿Ya? ¿Qué dice? O sea, el por qué se da se refiere. Ah, ¿por qué se da? ¿Quieren saber eso? No es relevante, pero si quieren les explico, aunque ya falta 2 minutos. Ustedes elijan, ¿les explico eso o les explico o les explico un problema más? Ah, ya, un problema más. Listo, no es relevante. Acá, HNO3, que dice, el ácido nítrico es un líquido incoloro que se utiliza en la fabricación de fertilizantes, colorantes, explosivos y muchos productos químicos más. Su estructura de Lewis presenta un múltiple y 3 enlaces simples. ¿Cuál de las siguientes especies? Mira, todo florazo del ácido nítrico para que te pregunten al final otra cosa. Acostúmbrense. ¿Cuál de las siguientes especies presenta un enlace dativo y un enlace múltiple? Pequeños, un truquito que te va a servir. Cuando tú veas así, H3O positivo, y hace ratito hemos visto el H4 positivo, esto te da un dativo. Al igual que, no sé si si se los dije la semana pasada, esto es un dativo. Por cada positivo que tú veas, te da un dativo. Si hubiera más 2, por ejemplo, sería 2 dativos. Ya, para que me entiendas que por cada positivo es un dativo. Ojo, esto solamente ocurre con positivos. No vayas a hacer eso con negativos, ¿ya? Solamente con positivos. Esto es con cationes poliatómicos, ¿ya? Entonces, acá ya hay un dativo. Acá, ¿no? Acá hay un dativo. Pero no creo que haya múltiple. Al ojo se ve que no hay múltiple. ¿Sabes por qué? Porque el oxígeno va a tener que estar unido con el hidrógeno. Y el hidrógeno no hay forma que haga múltiple, pues, no te pases. Hoy son 3 y le he puesto 4. Ya, no hay forma de que haya dativo. La respuesta es el O3, ya yo te lo voy a decir, ¿ya? El O3. Ustedes van a hacer sus Lewis de acá. El O3 es la respuesta. El Lewis del O3 lo hago de frente, si ustedes ya lo constatan de que realmente salgan 3 enlaces. Acá sale 3 enlaces. Ya, acá sale 3 enlaces. Después ustedes lo corroboran. ¿Cuáles serían los 3 enlaces? Serían estos, ¿no? Completando. Y también otro truquito más. Cada vez que tú, cada vez que tú al oxígeno y solo el oxígeno le completes 6, ese enlace es un dativo. Por ejemplo, mira, a este oxígeno le completé 2.
A este oxígeno le completé 4. Pero a este oxígeno le voy a completar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya, este es activo. Es otro truquito que te puede servir. Ya cada vez que veas que el oxígeno y solo el oxígeno le tengas que completar 6, este es activo. ¿Ya? Ya saben algunos truquitos más que me dicen. Entonces es la C. Sí, no, no es la C. La B es. La B. La C ya les expliqué por qué no. La C, su diagrama Lewis es este. Cualquiera de estos le puedes decir que es un dativo. No sé si se ha comprendido eso o lo he hecho muy rápido. El O2 es este. Ah, no. Ustedes van a hacer el O2. Ay, chispa, se me fue. Ya. Cuando tenga 3 electrones. Cuando tenga 3. ¿Qué tenga 3? No entendí. ¿3 qué, pequeño? ¿Crees que? Las claves ahí están. Cuando tenga 3 qué, hijo. David, ¿estabas levantando la mano o se te ha ido la mano? ¿Cómo es? Ah, sí. Exacto. Ay, ay, ay.